Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Modo Fontevecchia, claro, en modo viernes, con todo el equipo de Modo Fontevecchia listos para encarar estas 4 horas con muchísima, pero muchísima información. Y comenzábamos el programa con esta canción, ¿no? Y no es casual, por supuesto, como cada apertura de Modo Fontevecchia. Segundo acto, así se llama la canción que estábamos escuchando, segundo acto, porque en esta transición día 3, vamos contando día por día, lo titulamos Transición día 3, el segundo tiempo de Mauricio Macri. Claro, Macri había hecho, ¿no?, su libro recordando lo que fue su gobierno como el primer tiempo, y ahora se viene el segundo tiempo de Mauricio Macri. Bueno, lo que se sabe hasta aquí, ¿no? Muy complicado viene el armado de gabinete para Javier Milei, presidente electo, que comienza a sentir el desgaste del poder antes de asumir el poder, lo cual ciertamente no es bueno, que ya sienta el desgaste antes de comenzar y de asumir en Balcarce 50. ¿Por qué el segundo tiempo de Macri? Bueno, porque todo indica que cada vez más funcionarios cercanos a Mauricio Macri, es más, que ya han sido funcionarios nacionales entre 2015 y 2019, se van a sumar al equipo de Javier Milei, al equipo del presidente electo. Por eso parece todo indicar que la jugada de Mauricio Macri simplemente ha sido brillante. Mauricio Macri, que ha jugado y apostó fuerte a partir de las elecciones generales al día siguiente en Javier Milei. Había coqueteado durante todo el año con el libertario y finalmente, después que Patricia Bullrich queda fuera de carrera, inmediatamente va a abrazarse a Javier Milei, una apuesta fuerte. Muchos desconfiaban de este movimiento político de Mauricio Macri, que sin embargo a partir de ahí fue creciendo sus acciones y ahora parece ser uno de los hombres que manejará los hilos del poder en la Argentina en los próximos 4 años. Por eso Mauricio Macri aparece hoy como una de las figuras principales y como el gran ganador de las elecciones del último domingo. Mauricio Macri con poder, con algunos nombres fuertes que ya están sonando. Uno, la propia ex candidata a presidenta. Estamos hablando de Patricia Bullrich. Fue ministra de Seguridad con Mauricio Macri, vuelve al mismo cargo. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei. Y llama la atención, claro, ¿qué venía diciendo Javier Milei? Mi vicepresidenta, Victoria Villarroel, va a ser la encargada del área de defensa y seguridad y ella va a manejar el área y va a decir quién es el ministro. Bueno, finalmente no es así. Finalmente es Patricia Bullrich la nueva ministra. Pero el lugar que todos estaban esperando a ver qué iba a pasar, quién lo iba a cubrir, cómo se iba a definir, es el del Ministerio de Economía. Todavía no está confirmado. Sí se lo ofrecieron. Falta la respuesta de él. Falta saber qué va a decir. En todo caso, qué condiciones va a poner. ¿De quién estamos hablando? Del Messi de las finanzas. Sí, Luis Toto Caputo nuevamente en el primer nivel de la política argentina. El nombre que suena más fuerte hasta ahora para ser el ministro de Economía de de Javier Milei. Caputo, que, bueno, por supuesto, había sido llamado en su momento el Messi de las finanzas. Fue, recordemos, ¿no?, el que negoció con el Fondo Monetario Internacional la deuda que tomara Macri en el 2018 y que fuera el tema de conversación durante todo el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hacer con esos alrededor de 50.000 millones de dólares que había tomado Caputo, Macri vía Caputo, en su gobierno, como decíamos, de allí por diciembre del año 2018? Bueno, ese mismo Caputo, ese hermano del alma de Mauricio Macri, es el nombre fuerte que suena ahora para ocupar el cargo de ministro de Economía. ¿Qué pasó a partir que suena ese nombre? Bueno, muchos movimientos. Por ejemplo, Ocampo, el hombre de la dolarización, el dolarizador que quería el presidente electo, que quería Milei, dijo no.
yo con Caputo no trabajo, me corro hacia un costado. Tiene que haber un tándem que funcione y muy bien entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. ¿Quién aparece entonces ahí? Demián Reidel, otro exfuncionario de Mauricio Macri. Y ya contamos a Patricia Bullrich, ya contamos a Luis Toto Caputo, ya contamos a Demián Reidel. Y ahí es donde empezamos a hablar es el segundo tiempo de Mauricio Macri. Pero vamos a empezar con algunos de los audios del día, de los audios para ilustrar esta apertura de Modo Fontevecchia en modo viernes. Primero, para el gran público tal vez no lo recuerdan, no lo tienen mucho, vamos a recordar quién es Luis Caputo y qué decía el Toto Caputo hace algún tiempo nada más. Luis Caputo hablando sobre cuál es la mejor alternativa para los argentinos. Bueno, porque es la mejor alternativa para todos los argentinos, Marcelo. La realidad es que si uno piensa en lo que incluso ustedes han venido diciendo últimamente, lo que se escuchaba de los analistas últimamente, ¿qué era? Bueno, ¿qué pasa con Argentina en el nuevo contexto de tasas internacionales? ¿No? ¿Va Argentina a seguir teniendo financiamiento? ¿Y a qué tasas? Bueno, estamos dando una respuesta, una certeza a esas dos cosas. Vamos a seguir teniendo financiamiento, ahora asegurado hasta el fin del mandato del presidente Macri, y a las tasas más bajas. Entonces, claramente lo estamos haciendo porque es lo mejor para todos los argentinos. Luis Caputo en ese momento explicando por qué era buena la vuelta del Fondo Monetario Internacional en la Argentina. Vamos a volver a tener financiamiento, decía Caputo. Y ahora el mismo Caputo es el que le presenta a Mauricio Macri, mira el fallido, a Javier Milei el plan para salir de las LELIQs. Y dice, no va a ser ni con hiperinflación, ni va a ser con un plan Bonex. ¿Cuál es la otra alternativa? Deuda. Tomar más deuda. Un especialista en esto es Luis Caputo y para eso llegaría al Ministerio de Economía, para conseguir los dólares necesarios para desarmar lo que comúnmente Milei llama la bola de LELIQs y a partir de ahí abrir el cepo. Ese es el plan, conseguir más deuda para poder frenar las LELIQs y abrir el cepo. Luis Caputo, el hombre que suena fuerte para el Ministerio de Economía. Nos remite todo, claro, al gobierno de Mauricio Macri, aquel periodo 2015-2018. ¿Quién era un hombre fuerte en ese momento, hoy con bajísimo perfil? Su jefe de gabinete, Marcos Peña. Marcos Peña, en ese momento defensor de Luis Caputo, hablaba muy bien de quien seguramente será el próximo ministro de Economía de la Argentina. Primero quiero hablarte de Caputo, de Toto Caputo. Dale. Toto Caputo es un orgullo para este país y para este gobierno que sea ministro. Lo estás bancando de una manera, pero escúchame, estás en vivo. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. Recontrahecho en el mundo, jugaba en la Champions League, no jugaba en Aldo Civi o en nada contra Aldo Civi, digamos, no jugaba en la B, jugaba en la Champions League. Deja todo para venir a jugársela por su país. Es una persona honesta, es una persona íntegra, que le discuten una cosa previa a su paso por la función pública, no tiene nada que ver con la función pública, sino previo a su paso con la función pública. Que no lo declara ante la OA. Insisto en un punto, para marcar el hecho. Estamos discutiendo algo anterior a su paso por la función pública, en donde él tiene la plena convicción, y por eso nosotros también, de que sus papeles están bien declarados. En la OA y en la justicia se aclarará como con cualquier otro. Pero vuelvo al punto anterior, porque esto es lo clave. Ya vos lo valorás al tipo. No es que lo valoro yo, lo tenemos que valorar todos, Ale. Pero estamos en un país donde hemos tenido ministros que no podían sumar 2 más 2, que no podían explicar su matrimonio. Y ¿querés que repasemos? Yo no voy a hablar del pasado, porque no es un tema, la calidad profesional y ética. Mejor que Kicillof, decís vos. La calidad profesional y ética de Toto Caputo es un orgullo para la Argentina y así nos lo plantea cada persona del mundo con la que nos vinculamos.
Marcos Peña, hombre fuerte de aquel gobierno de Mauricio Macri, hablando de Luis el Toto Caputo, diciendo que es el que juega en la Champions League. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Se lo llamaba el Messi de las finanzas en ese momento a Luis Caputo. Y vuelven varios. Hablábamos de Caputo, hablábamos de Patricia Bullrich. Hay que sumar el nombre de Federico Sturzenegger, que también suena fuerte para integrar el gabinete de Mauricio Macri, otra vez, de Javier Milei. Un Javier Milei que llegó a la presidencia hablando de la casta, ¿no? Que llegó a la presidencia hablando de no se puede solucionar el país con los mismos de siempre, hablando de de terminar con la casta y empezar una nueva etapa. Pocos días después cambia su gabinete antes de asumir y empieza a sumar funcionarios que estuvieron en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Esta transición día 3 con el segundo tiempo de Mauricio Macri, como decíamos. Otro de los que se suma al gobierno de Milei es un funcionario que responde a Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, gobernador saliente de Córdoba, termina su mandato el 10 de diciembre y sobre esto se había hablado mucho en la campaña, sobre, bueno, se va a decidir Schiaretti, ¿qué va a hacer Schiaretti? ¿Va a jugar, se va a pronunciar? Él directamente no se pronunció. Si vamos unos pasos más atrás, tenía cerrado un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos que finalmente no prosperó. Bueno, ahora sí un funcionario importante de Schiaretti, estamos hablando de Osvaldo Giordano, el que maneja las finanzas de Córdoba, se va a sumar a la ANSES. Un lugar que ya tenía ocupado, ya lo tenía con Píparo, que iba a ser la funcionaria del ANSES. Ya había anunciado que se iba a reunir con Raberta. Es más, hasta tenía ya un vocero, un jefe de prensa, de comunicación, que nos decía a algunos periodistas, bueno, ya me voy a poner en contacto porque voy a empezar con ese trabajo. Es decir, tenía a Píparo todo armado. Pero este acuerdo con Schiaretti baja a Píparo y sube a Osvaldo Giordano. Son las 8 de la mañana, 16 minutos, y vamos a saludar a nuestro compañero, a Claudio Mardones. Buenos días, Claudio. ¿Y qué pasó? ¿Es el gobierno finalmente de Mauricio Macri? Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal? Buen viernes para todos. Bueno, buen viernes para Mauricio Macri en una negociación que parece que finalmente, como bien vos decías, ha implicado el desembarco en la primera línea de figuras muy importantes del PRO. Algo que no sucedía en los últimos días. Y eso es todo un termómetro de cómo ha ido cambiando la negociación, especialmente en dos tramos. Ahora podríamos decir tres. El primer tramo, fundacional, 22 de octubre. Sí. Primera vuelta, Exacto. El acuerdo. El segundo tramo, el resultado del balotaje. Y eso implica otra cuestión, porque hasta hace 2-3 días la certeza era que el gabinete iba a estar hegemonizado por figuras de la Libertad Avanza, en una negociación en donde el macrismo tenía un segundo lugar. Lo cierto es que finalmente se terminó de resolver que, por ejemplo, Bullrich sea ministra de Seguridad, vuelva a serlo. Exacto. Pero en un contexto en donde también ya queda claro que el tramo de marketing político sobre la dolarización de la economía tiene un giro muy importante. Y eso no es un dato menor, porque esto implica un cambio en los últimos 3-4 días en donde directamente ya hay algunas cuestiones que parecen que implican el sello de un acuerdo, porque estamos hablando de una rediscusión respecto a algunos conceptos claves que sostenía Milei, como la dolarización de la economía. Es una gran pregunta. ¿Seguirá en marcha el plan de dolarizar la economía? Durante la semana, la infinidad de reportajes que dio Javier Milei hablaba de un año, que en un año la Argentina podía o debía estar dolarizada. Vamos a conocer un poco más al personaje del día, a Luis Caputo, posiblemente ministro de Economía de Javier Milei. Y esto, Claudio Mardones, que conoce como nadie los pasillos del Congreso, lo debe recordar bien. Abril del 18, Caputo va al Congreso a dar explicaciones y tiene un cruce con Gabriela Cerruti, en ese momento diputada del Frente para la Victoria, hoy vocera del gobierno saliente de Alberto Fernández.
antes y se arma un escándalo, un mini escándalo en la Cámara de Diputados. Exactamente. Vamos, Un mini escándalo bastante altisonante que lo incomoda a Caputo. A ver, vamos a ver qué pasaba con Caputo y Gabriela Cerruti. En medio de una sesión en el Congreso tras exponer ante la bicameral, el ministro de Finanzas Luis Caputo le envió un papelito a la diputada Gabriela Cerruti, quien no dudó en mostrar el mensaje del funcionario. Por favor. Bueno, siéntese, por favor. Siéntese, por favor. Por favor, hay personas en uso de la palabra, pero siéntese, por favor. Si lo tienen que hacer, hágalo después. Llamo a un secretario, me hace seña, escribe algo y se lo da al secretario. Y el secretario da la vuelta y cuando llega al lado mío, era este papelito así, doblado así, yo lo agarro y lo miro, porque no entendía si me estaba pasando una documentación o algo de lo que estábamos hablando. Me hace gesto de que lo abra. Lo abro y es un papelito que dice: mis hijos tienen 11 y 13 años, no seas tan mala, carita. Carita de sonrisa y guiño de ojo. Digo, básicamente es un señor al que le dijeron que a las mujeres hay que tratarlas así, que cuando no puede contestar, al ex ministro Kicillof lo ataca con datos y con deuda externa y qué sé yo, y a las minitas les guiña el ojo. Digo, básicamente estamos frente a eso. No creo que sea una amenaza, creo que son ellos son así, creen que vienen al Congreso y están en el tercer tiempo del rugby, donde se trata así a las mujeres que se acercan. Bueno, ya tendrán 18 y 16 años los hijos de Caputo a esta hora, pero ese era el cruce que tenía con Gabriela Cerruti, ¿no? Le pasó un papelito para que no lo ataque mucho, diciéndole, ten un poco de piedad que tengo hijos chicos, en ese momento de 11 y 13 años. El personaje, ¿no? El personaje del día, Luis Caputo, Claudio, que decíamos es un experto en finanzas y especialmente en la toma de deuda. Totalmente. De hecho, la escena que lo incomoda a Caputo y que protagoniza Cerruti es la Comisión Bicameral de Deuda Externa, en aquel momento con figuras muy importantes. Agustín Rossi, por entonces titular del bloque del Frente para la Victoria, del oficialismo. Y en ese contexto, bueno, era uno de los momentos en donde Caputo tenía que dar explicaciones a partir de lo que estaba llevando adelante, en momentos de muchísima presión y que también marcan un momento de inflexión, porque después de ese giro, bueno, empieza la otra etapa del gobierno de Mauricio Macri. Empieza el momento de los costos políticos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y toda una dinámica que luego implica, por ejemplo, la aplicación de una serie de ajustes en las tarifas que empiezan a resquebrajar su base de sustentación. ¿Por qué lo menciono? Porque el regreso de una parte muy importante de la administración de Cambiemos, del gobierno de Mauricio Macri, implica, por una parte, aportarle conocimiento al gobierno de Milei, pero por otra parte el temor de repetir una serie de cuestiones que empiezan a cristalizar de que lo que empieza el 10 de diciembre va a tener cambios drásticos respecto a la propuesta inicial de Milei. Y otro de los puntos fuertes del día de ayer, lo que decíamos recién, tuvo que ver con las idas y vueltas, y por eso hablábamos de un desgaste del presidente electo antes de asumir, ¿no? Que empiece a desgastarse en la transición, nombrando funcionarios y dando después un paso atrás, volviendo sobre sus pasos, y es el caso de Lancés. Lancés, que el propio Milei, el primer día después de las elecciones, dijo Carolina Píparo va a ser la encargada del ANSES. La propia Píparo ayer escribía un tuit donde decía, ¿no?, claramente que el próximo lunes 27 me voy a reunir con Fernanda Raberta para iniciar la transición. Decía a los trabajadores que cumplen con sus tareas, les quiero comunicar que pueden quedarse tranquilos con lo que va a pasar. Bueno, un largo tuit diciendo que ella se iba a hacer cargo de del ANSES y que iba a comenzar la transición con la actual titular del organismo, que es Fernanda Raberta. Esto ayer a la mañana. Ayer por la tarde la comunicación es Carolina Píparo no va al ANSES y, Claudio, va un hombre de Schiaretti. ¿Qué significa esto?
Lo que vos contabas al principio, Osvaldo Giordano, ministro de Hacienda de la provincia de Córdoba, hombre de Schiaretti, de la Fundación Mediterránea, y una figura muy reconocida por Milei, ya incluso en este tramo como diputado nacional. Lo cierto es que esto, sin que Schiaretti tenga que expedirse, empieza otro momento. Y acá hay un capítulo especial respecto a Píparo, porque por una parte algunos especulan que el hecho de que se conozca que Píparo no va a estar en el ANSES, luego de anunciar que va a desembarcar y que los trabajadores que trabajan bien no se preocupen ni tengan miedo, algunos lo leyeron como un reto. Lo cierto es que parece que hay otra cuestión, porque mencionabas a Sandra Petovelo, la nominada ministra del futuro Ministerio de Capital Humano. ¿Está firme o no? Ahí parece que está firme desde la tarde de ayer un poco luego menos. una reunión con Milei en donde ha buscado no quedarse sin el control de la botonera. ¿Cuánto va a durar eso? No se sabe. Lo cierto es que parece que el hecho de que Píparo no esté en la ANSES no es solamente una cuestión que gira en torno a la discusión política económica, por la presencia de una serie de economistas del PRO que van a apuntar con claridad a la ANSES, con mucha fuerza. Y la pregunta es ¿a quién van a poner ahí? Bueno, pusieron a un especialista en jubilaciones de Juan Schiaretti, corren a Píparo de esa nominación. Por ahora las acciones de Petovelo como ministra de Capital Humano se siguen manteniendo, pero desde ayer a la tarde, y ahora resta saber cuál va a ser el destino de Píparo, especialmente si va a ocupar un ministerio y si va a ir a otro lugar o se va a quedar también en la Cámara de Diputados. Digo, este no es un tema menor, especialmente porque los gestos que empiezan a surgir ahora, y lo vamos a ver en el transcurso de la mañana, permiten pensar otra negociación respecto a la presidencia de la Cámara de Diputados y a los equilibrios que necesita un futuro oficialismo que tiene una minoría estructural respecto a los números que cuenta. En un ratito, Claudio Mardones, con todos los detalles de lo que se viene en el Congreso. ¿Quién va a ser el presidente de la Cámara? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Randazzo, con Florencio Randazzo? En un ratito nada más lo va a contar Claudio Mardones. Pero cerramos esta apertura con posiblemente lo que sea el video de la jornada. En esto casi que lo quiero salvar a Javier Milei, porque me parece que no hay ningún político que resista un archivo, y Milei ya, obviamente dentro de la política, siendo un político tradicional, digo, un político que se sienta a negociar, a dialogar, a negociar cargos, que tiene idas y vueltas, contradicciones, que declara cuando le conviene, ya dentro del sistema político, no es la excepción. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque está circulando lo que vamos a ver ahora, ¿no? Javier Milei hablando de su futuro ministro de Economía, de Luis Caputo. Ahora no, hace algún tiempo. Pero ¿qué decía Javier Milei sobre el Messi de las finanzas? Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. El responsable de unos grandes desastres que se hizo en el Banco Central, Luis Caputo, decía Javier Milei con su estilo, criticando fuertemente al que ahora se perfila como el futuro ministro de Economía. Un Javier Milei que antes de asumir ya tiene problemas con el armado del gabinete, que suspendió su viaje a Estados Unidos, que iba a visitar la tumba del rabino, aquel venera, que se ha hablado mucho aquí en Modo Fontevecchia, y que tiene que rearmar su gabinete. Y la gran pregunta que dejamos aquí en la apertura de Modo Fontevecchia en Modo Viernes: ¿finalmente se trata de Milei al gobierno y Macri al poder? ¿Finalmente es el gran ganador de todo esto es Mauricio Macri? Transición día 3, el segundo tiempo de Mauricio Macri.